Muy buenos días. Bienvenidas a este nuevo ciclo de enseñanza que vamos a estar viendo en los meses de febrero, marzo, abril. Terminamos más o menos a inicios de mayo. Son 12 pláticas sobre la gracia de Dios. El día de hoy vamos a ver la plática inicial y el tema que vamos a tratar es una introducción a qué es la gracia de Dios. Bien, empecemos por una definición en la teología cristiana. La gracia divina es un favor o don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir sus mandamientos, salvarse o ser salvo. Como también se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. ¿Qué es importante de esta definición? El primer punto aquí es que es gratuito. No nos cuesta nada, no tenemos que hacer nada. Y el segundo es el propósito. ¿Cuál es el propósito de esa gracia? Es cumplir los mandamientos, salvarnos o ser santos. El primero, obviamente, es tener acceso a la salvación. El segundo es cumplir los mandamientos. Y hay definiciones en las cuales el ser santo es precisamente cumplir los mandamientos. Ese es el propósito de la gracia. A veces confundimos el concepto más amplio de gracia con un concepto específico que se llama favor, que es la materialización de la gracia en cosas materiales. Pero el propósito de la gracia no es como aquel anuncio del banco: casas, carros, sueldos, puntos, ¿no? El propósito de la gracia, principalmente luego de darnos acceso a la salvación, es que podamos cumplir los mandamientos, porque como humanos eso es difícil. Segundo punto de la gracia, Efesios 2 nos dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Okay? La gracia se obtiene mediante la fe, no por obras. Es gratis, pero no podemos nosotros ofrecerle canjes a Dios. Yo te doy, yo hago estas obras y tú me vas a dar la gracia. Así no funciona. De nada sirve que hagamos 1000 obras. La gracia nos la va a dar Dios por la fe que tenemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad, no por nuestras obras. En verdad, esta epístola de San Pablo a Tito, en el capítulo 2, nos dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. La gracia la ofrece Dios a todos. El que acepta el sacrificio de Jesucristo tiene acceso a esa gracia, pero esa gracia no está limitada a que algunos no la puedan obtener, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Fíjense esto, es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre, no lo merecemos. Gracia es el poder omnipotente de Dios obrando a nuestro favor, haciendo por nosotros cosas que no podríamos hacer nosotros mismos. Cumplir esos 10 mandamientos. Sin su gracia seríamos incapaces de poder rechazar las pasiones mundanas y no podríamos tener dominio propio. Este poder nos lo da Dios por medio de su Espíritu Santo. El objetivo, como ya vimos, es darnos la salvación y que podamos vivir en este mundo bajo sus mandamientos. Ahora miremos otro aspecto.
Segunda de Corintios 12:9, aquí están dos versiones de Biblias distintas con distinto lenguaje, pero es el mismo pasaje. La versión Reina Valera dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Esto lo escribió San Pablo. San Pablo, lo vamos a ver en una enseñanza más adelante, tenía lo que le llamaba una espina en su cuerpo, que se cree que era un padecimiento físico, que le dificultaba hacer su trabajo. Y le pidió al Señor que se la quitara, y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. La versión habla hoy, el mismo pasaje, dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Y esas dos frases que están ahí en negrita, es la misma frase en dos versiones de la Biblia. En una dice, bástate mi gracia, y en otra dice, mi amor. Entonces, ¿qué significa esto? Que gracia es sinónimo de amor. La gracia de Dios es la perfecta manifestación de su amor. Así es como el Señor manifiesta su amor. Cuando Dios le dice a San Pablo, bástate mi gracia, quiere decir, Cristo es suficiente para ti. Mi amor es suficiente para ti, confía en Él. Veamos estas otras dos definiciones. El señor Donald Barnhouse escribió, el amor que asciende es adoración. El amor que sale hacia afuera es afecto. El amor que se inclina es gracia. La gracia es como una catarata que viene de arriba. ¿Qué pasa cuando una catarata cae en la parte de abajo de una laguneta donde cae generalmente? Se esparce a los lados, se pica un poco. La gracia funciona igual, el amor de Dios funciona igual. Es como una catarata que cae y lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos cae encima es dejar que fluya hacia los lados. ¿Y cómo fluye hacia los lados? Fluye como afecto. El amor que nosotros le damos al prójimo es afecto. Cuando viene de arriba y viene de Dios, se llama gracia. Y lo que le devolvemos nosotros a Dios, porque el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, la forma en que le damos nosotros el amor a Dios se llama adoración. Este otro señor, John Stott, lo que escribió, dice, gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo. Si se dan cuenta, los dos dice, se inclina, inclinándose. ¿Qué significa en un lenguaje corporal inclinarse? Cuando uno se inclina, está haciendo un favor a alguien que está en un nivel más bajo, pero también tiene una connotación de cierta humildad. ¿Verdad? ¿Será que Dios y Jesucristo se inclinan? Está en la palabra. Génesis 2:7, Dios Todopoderoso se inclinó para tomar tierra del suelo y formar a Adán. Si ustedes leen los versículos anteriores, Dios dijo, hágase la luz. Dio una orden y la luz solita tenía que ver qué fregados hacía para alimentarse. Hágase el agua, hágase la tierra. Dio una orden y dijo, hágase. Pero cuando hizo al hombre, él personalmente con sus manos tomó la tierra y se inclinó desde los cielos infinitos donde mora para hacer al hombre. El hombre es especial, el hombre no está al nivel del resto de la creación. Eso fue Dios Padre. Y lo primero que hizo cuando empezó la historia de la humanidad fue inclinarse, tomar la tierra y formar a Adán. ¿Qué hizo Jesús? Se inclinó para escribir en la tierra cuando querían apedrear a la mujer adulta. Ustedes leen ese pasaje de Juan y cuando todos los fariseos le llevaron a la mujer, la vamos a apedrear, ¿tú qué dices? Se inclinó y se puso a escribir en la tierra. Los estudiosos de la Biblia creen que lo que estaba escribiendo era el nombre de un fariseo con su pecado. Lo borraba, escribía el nombre de otro fariseo con su pecado. Para hacer eso, pero se inclinó.
Jesús se inclinó para sacar a Pedro del agua. Jesús estaba caminando sobre el agua, Pedro venía, dudó, se hundió, se inclinó y lo tomó de la mano para ayudar. Jesús se inclinó para abrazar a los niños, dejar que los niños vengan a mí. Los niños son pequeños, se tuvo que haber inclinado para abrazarlos. Jesús se inclinó para lavarle los pies a sus apóstoles en la última cena. ¿Cómo llega esa gracia de Dios a nosotros? Juan 1, 16 y 17 nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ese gracia sobre gracia implica, es infinita. Es más gracia sobre más gracia sobre más gracia y no se termina, es infinita. Pero ¿cómo llega? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Primer concepto, viene por medio de Jesucristo. ¿Cómo es posible esto? Aquí hay 3 citas que nos dicen, Cristo está en nosotros. Gálatas 2:20, no la voy a leer completa, pero ahí está bien claro en negrito. Es Cristo quien vive en mí. Primera de Juan 4, del 15 al 16, vive en Dios y Dios en él. Está hablando cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él. El que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Arriba dice Cristo, que es Dios. Son 2 personas de la Santísima Trinidad que son solo Dios. Y Colosenses dice, el plan secreto es Cristo que vive en ustedes. 3 citas que nos están diciendo, Cristo está en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo actúa esa gracia? Cuando la gracia obra en nosotros, recibimos de Dios un corazón nuevo. Nosotros le entregamos el corazón a Cristo y Él nos devuelve el favor. ¿Cómo? Aquí está en Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón de piedra, endurecido, herido, con rencor, como llegamos nosotros el día que conocimos al Señor. Pero la palabra dice un corazón de carne. La palabra de Dios no dice mentiras. Todo lo que está en la Biblia es cierto. Y ahí dice, de carne. ¿Cómo es posible eso? Esto suena como algo escrito en sentido figurado. ¿Ok? Bueno, uno decide por fe si lo cree o no lo cree. Yo lo leí y yo por fe decidí, Señor, lo voy a creer. Eso es lo que tenemos que hacer porque está en la Biblia y es cierto. Pero, si esto fuera un poema de Neruda, qué bonito leer, ¿verdad? Un corazón de carne. Pero es un problema, no es un poema de Neruda, en la Biblia. Los hombres tendemos a querer ver explicaciones lógicas de las cosas. Las mujeres, como ustedes, ¿no? Las mujeres leen esto en un poema de Neruda, les parece muy bonito y es más fácil que lo crean. Los hombres no. Entonces, cuando yo lo estaba leyendo, yo decidí que lo iba a creer, pero en el fondo de mi ser humano, yo le estaba diciendo al Señor, mira, pero te encargo, si encontrás una forma de explicármelo para que entienda en mi cabeza de hombre lógico, te lo voy a agradecer. Y el Señor me lo explicó. Puso en mis manos un libro de Max Lucado. Está en una iglesia de Texas. Y en el capítulo 1, al empezarlo a leer, ahí está el principio de la explicación para que se entienda de una forma lógica. Y él cuenta la historia de una familia que iba a su iglesia en Texas, un matrimonio relativamente joven con 3 hijos, y en unas vacaciones se fueron a Colorado. Ahí en Estados Unidos es común irse a Colorado a esquiar en la nieve. Eso
aquí en Guatemala no solo lo accesa a gente con medios, pero en los Estados Unidos una familia de clase media lo puede hacer, viste, de Texas a Colorado. Se fueron a Colorado y la hija mayor de ellos, una niña de 13 años que estaba empezando su adolescencia, agarró los esquís, se los puso, fue a venir en una pendiente, agarró velocidad, no tenía experiencia, se descontroló, se fue a estrellar a un árbol, se golpeó la cabeza y el golpe fue fatal. Cuando llegaron al hospital, la niña iba en estado de coma, ya no se podía salvar. ¿Okay? Estaban ellos ahí tratando de asimilar eso, cuando llegó una enfermera y les dijo, miren, su hija es candidato ideal para donar los órganos. ¿Se imaginan lo que sea sentir estar uno ahí que no sabe qué pasó todavía con la esperanza de que se va a salvar su hija mayor? Una niña que estaba empezando su vida adulta y que le digan eso. Pero ellos en ese momento, ellos no sabían qué contestar por ellos mismos, pero se recordaron que su hija había sido una niña que lo único que no tenía era egoísmo, ella se daba a los demás. Y empecemos a hacer la analogía aquí de la historia que les estoy contando de la niña, de sus padres, con Dios y con Jesucristo. Y dijeron, bueno, sí, nuestra hija, si a ella se le hubieran preguntado, ella hubiera contestado que sí. Y dijeron, ok, donamos los órganos de la niña. Y con los órganos de la niña salvaron 4 vidas. El corazón a una persona, el hígado a otra, los riñones a otra y el páncreas a otra. 4 órganos vitales para la vida. Y además le donó las córneas a otra persona. Esa no le salvó la vida, pero le dio la visión. Entonces, cuenta ahí el testimonio de estas personas, que después de que la niña falleció por el trauma cerebral y donó los órganos, la mamá de la niña sintió un inmenso deseo de conocer a la persona que había recibido el corazón. Un corazón de carne. Y era una enfermera relativamente joven que tenía un padecimiento del corazón, que su corazón era tan débil que apenas podía caminar. Entonces pidió conocerla, la llamó y dijo, te quiero conocer, cuando ya se había recuperado la operación. Entonces llegó. Y lo primero que cuenta es cómo la recibió la mamá de la enfermera. Porque le había salvado la vida de su hija. Porque la recibió. Pero la mamá de la niña se llevó un estetoscopio. Y lo primero que hizo cuando conoció a la persona, la abrazó, le dijo, gusto conocerte, sacó el estetoscopio, se lo puso para oír el corazón de carne de su hija, que no había dejado de latir. Entonces, se imaginan qué sentimientos pudo haber tenido de ahí en adelante esa señora hacia la enfermera que tenía el corazón de carne de su hija latiendo ahí. Exacto. Y ahí en adelante tuvo que haber tratado a esa persona como que fuera su hija. ¿Ustedes creen que de ahí en adelante le pudo haber negado un favor a esa señora? No, porque tiene el corazón de carne adentro de su hija. Ese es el principio de la explicación. ¿Cómo se complementa esa explicación? Pues la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? El diccionario, seguimos viendo definiciones teóricas porque es bueno. De la Real Academia dice sacramento instituido por Jesucristo mediante el cual por las palabras el sacerdote pronuncia, se transustancia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo funciona eso? El pan y el vino, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo, el cuerpo se entrega, la sangre se derrama, que fue lo que Cristo hizo en la cruz, como sacrificio perfecto por nuestra salvación.
Mateo 26 nos dice, mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Cristo lo dijo, el pan es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa. Esto es mi sangre, el vino de la sangre de Cristo, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de los pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Etimología de la palabra viene del griego, un prefijo eu, que significa bueno, agradable, un sustantivo sharif, que significa gracia, encanto. Se entiende entonces como una acción de gracias o un agradecimiento. Estamos dando gracias por una bendición. Lo instituyó Jesucristo en la última cena, contiene el cuerpo, la sangre y el alma de la divinidad de nuestro Señor bajo la apariencia física del pan y el vino. Aunque nuestro Señor Jesucristo no está físicamente como hombre, su presencia sí es real. Al comulgar, este cuerpo se hace un solo cuerpo con nosotros. Primera de Corintios lo confirma. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. ¿Qué es esta palabrita? Parece trabalenguas, es algo largo y difícil de pronunciar, pero puede ser transubstanciación o transustanciación. Según las enseñanzas de la Iglesia, se convierte en la conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo, la sustancia del vino en la sangre. Se opera en la plegaria eucarística con la consagración en ese momento de la misa. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles. Tenemos 5 sentidos. Lo que vemos es pan, lo que vemos es vino, pero se transustancia, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Será posible esto? Bueno, científicamente es posible. Ahí está una ley de 1789. Este señor fue el creador de la química. Y cuando uno estudia química en bachillerato, lo primero que le enseñan es esto. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Físicamente, químicamente, es posible. Y tiene más de 200 años esto. Y el ejemplo que le ponen a uno es el agua. La fórmula del agua es H2O. Ustedes agarran 2 moléculas de hidrógeno, que es un gas, un átomo de oxígeno, que es un gas, los juntan y se convierten en un líquido que se llama agua. Así que si aparece por ahí una tabla y les dice que eso no es posible, ahí les dicen que vaya a desempolvar su libro de química de 4º bachillerato, porque sí es posible. En 1996 se produjo el llamado milagro eucarístico de Buenos Aires, donde una hostia se transformó en carne y sangre físicamente. ¿Qué pasó? En una iglesia de Buenos Aires, por algún motivo, eso no está en la historia, tal vez porque no regañaron a Sacristán, pero se quedó una hostia después de la comunión. Normalmente vuelven a guardar en el sagrario, se las consumentaron, pero por algún motivo se quedó ahí. Y el día siguiente, cuando estaban limpiando la iglesia, encontraron, y lo que encontraron no era una hostia de pan, era un pedazo de carne sangrando. ¿Qué hicieron? Le informaron al cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, que era el arzobispo de Buenos Aires, que hoy en día es el Papa Francisco. Pero el Papa, cuando era joven, había trabajado en un laboratorio de químico biólogo, como los que hay en los hospitales, en donde ustedes se van a sacar sangre, les miden el colesterol y todo eso. Ahí había trabajado el Papa de patojo antes de ser sacerdote. Entonces, como conocía del tema, él dio la orden de que tomaran fotos
que tomaran muestras del tejido y que le hicieran análisis de laboratorio. Pero no le dijo al laboratorio de dónde venía la muestra, para no sesgar el estudio. Solo lo mandó y le dijo, ustedes díganme qué es esto. ¿Ok? Ahí a la derecha está la foto que le tomaron, el pedazo de carne con sangre que estaba en la copa donde se había quedado la hostia. ¿Cuál fue el resultado? Lo mandaron a varios laboratorios en Buenos Aires, en Nueva York, y los resultados dijeron que la muestra tenía ADN humano, que era una parte del músculo del ventrículo izquierdo de un corazón de una persona de aproximadamente 30 años. Sangre AB. Coincidentemente, cuando le han hecho análisis a la sábana santa de Turín, cuando cubrieron el cuerpo de Jesucristo, es sangre AB. Y cuando se lo hicieron al sudario de Oviedo, que es el paño que usó la Verónica para darle la sangre a Jesucristo, la vía dolorosa, también es sangre AB. Pero miren esto, hay una forma de saber los tejidos de carne, según parece, cuando están vivos tienen cierta cantidad de células blancas o glóbulos blancos. Cuando el tejido está muerto, esa cantidad disminuye o cambia. Entonces, cuando analizaron eso en el laboratorio, la conclusión que llegaron los cardiólogos y patólogos forenses fue de que el corazón, cuando tomaron la muestra, que fue al día siguiente que la vez que se quedó ahí, el corazón estaba vivo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible tomar una muestra de carne estando un corazón vivo? O sea, a mí me han sacado biopsias, me sacaron una de aquí en la frente y lo que perforan es un pedacito. Yo no creo que se pueda sacar una biopsia metiendo una aguja hasta el corazón. En primer lugar, si lo pinchan, el corazón se está moviendo y está bombeando, causa una hemorragia. Entonces, ¿qué han de haber pensado estos patólogos cuando les mandaron una muestra de un corazón vivo? ¿Qué habrán hecho con la persona que le tomaron la muestra? ¿Será que, como hacían los toltecas, le sacaron el corazón vivo en la pirámide de Teotihuacán? Estaba vivo cuando tomaron la muestra. Dios, como cirujano cardiólogo, nos abre el pecho, nos retira el corazón de piedra, bloqueado y envenenado con dolor y orgullo, y lo reemplaza con el corazón de Jesucristo, un corazón vivo. Y eso lo hace por gracia. O sea, es real. Imagínense que un hijo suyo falleciera en un accidente y el corazón fuera trasplantado a otra persona, como la historia que cuenta Max Lucado. ¿Serían capaces de negarle un favor? No. En lugar de solamente decirnos cambiemos, Dios con su gracia infinita crea ese cambio en nosotros, nos ayuda a mantener ese cambio por medio del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo es un solo cuerpo con su iglesia. El corazón de Jesucristo late en nuestro corazón. Es real, de carne, y por eso la gracia de Dios hacia nosotros es infinita. Esa hostia, cuando comulgamos, se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo funciona el sistema digestivo? Lo absorbe el intestino lo mete al corriente sanguíneo, a la sangre, y eso llega hacia nuestro corazón, porque ahí va a pasar la sangre después de que el intestino absorbe los nutrientes. Y esas células, átomos, que físicamente, según la ley de conservación de la materia, se pueden transformar en la sangre y cuerpo de Jesucristo, yo por fe lo creo. Esas células, esos átomos del corazón de Jesucristo, fueron a parar a mi corazón y ahí se quedaron. Carne, real, es real. Y como yo tengo esas células de carne del corazón de Jesucristo dentro de mí, mi papá, Dios, no me va a negar su gracia nunca, porque tampoco lo hubiera podido hacer esa señora con la enfermera que recibió el corazón de su hijo. Esa es la explicación.
La gracia de Dios es posible por Jesucristo, cuyo corazón late en nosotros y obra por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Primera de Timoteo nos dice, y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor. Ser salvo por gracia es ser salvo por Jesucristo, no por obras, no por ideas, no por doctrinas, credos, porque seamos miembros de una iglesia, sino por el mismo Jesús, quien hará entrar al reino de los cielos a todo aquel que crea en Él como su Salvador, lo acepte como su Señor y le dé la aprobación de hacerlo. ¿Dónde está el reino de los cielos? Lucas 17. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Se lo dijo hace 2000 años. El reino de Dios está entre ustedes, quiere decir, está en este planeta. Desde hace 2000 años. ¿Viste el reino de Dios? Está allá en las nubes. ¿Qué es el reino de los cielos? Romanos 14. El reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, de comodidades, de placeres, no, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la definición del reino de Dios. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Y está aquí, en este planeta, ahorita. No necesitamos esperar a morirnos para ir a conocer ese reino de Dios en los cielos. Está ahorita y consiste en paz y gozo. El Señor no solo quiere llevarnos al cielo cuando muramos, quiere traer ese cielo dentro de nosotros. Eso es bien importante. El reino de los cielos está aquí, pero no está alrededor nuestro. Está dentro. Puede estar adentro. Y consiste en que dentro de nuestros corazones tengamos paz y gozo. Y ese es el primer regalo que nos da la gracia. Poder vivir desde ya en el reino de los cielos es el primer regalo que recibimos por gracia infinita de Dios. Romanos 8 nos dice: el que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte. El que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Esa es la forma de acceder a ese reino de los cielos dentro de nuestro corazón. Dejar que el Espíritu controle la mente. Vamos a tener vida y paz. Romanos 14. El reino de Dios tiene que ver con agradarle a Él y con la paz y felicidad que trae el Espíritu Santo. Dependiendo de la traducción, hay versiones que usan la palabra felicidad y otras que usan la palabra gozo. Pero es paz y gozo dentro de nuestro corazón. Eso es tener el reino de los cielos y es el primer regalo que recibimos por gracia. ¿Qué es paz? Definiciones también. Es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad, seguridad. Estado de armonía que está libre de conflictos. La paz se refiere a la capacidad interna de alcanzar una sensación de tranquilidad y aceptación. Este tipo de paz se denomina paz interior. Es la sensación de armonía que experimenta un individuo consigo mismo. Esa paz interior es lo primero que vamos a recibir por gracia. ¿Qué es el gozo? Viene del término latino gaudium, del verbo gaudere, y se traduce como regocijarse. El gozo es la alegría del alma, la celebración espiritual de la existencia, optimismo de existir, estar contento de que estoy vivo. Alegría del cristiano al contemplar la grandeza del reino de Dios. La paz y el gozo están a nuestro alcance. Las podemos tener por el sacrificio de Jesucristo y la gracia de Dios Padre. Isaías 53, no lo voy a leer completo, pero ahí nos dice: el castigo que sufrió nos trajo la paz. El Salmo 31 nos dice: he puesto mi confianza en el Señor. Tu amor me trae gozo y alegría.
Nos trae la paz y nos trae el gozo, otras dos citas que lo confirman. Dios nos brinda la oportunidad de vivir con paz y con gozo. Son frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, aquí están todos los frutos del Espíritu Santo, son 9. Es interesante ver el orden en el que aparece. El primero es el amor, porque el amor es la base de todo. Y luego sigue con gozo y paz, porque los primeros beneficiados con el gozo y paz somos nosotros. Y ya que recibimos el amor, tenemos gozo y paz, entonces puede fluir esa gracia hacia los lados y entonces vamos a poder tener los otros frutos que están más relacionados con nuestra relación con el prójimo, que son paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Pero primero viene la gracia como amor de Dios, nos da gozo y paz y después fluye hacia los lados con los otros 6. El reino de Dios puede estar entre nosotros, hoy mismo por gracia, si dejamos actuar al Espíritu Santo y consiste en poder vivir en paz y con gozo. El precio eterno por nuestra salvación ya fue pagado por Jesucristo. Tenemos abierto un camino para acercarnos a Dios Padre, al trono de la gracia. La cita de Hebreos 4:16 vuelve a mencionar la palabra gracia. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. La gracia de Dios es infinita. No seamos nosotros quienes le pongamos límites en nuestra vida. Y terminamos con esta cita de número 6. Esto es lo que se llama la bendición sacerdotal. Cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto del Sinaí, el tabernáculo, el Señor le dijo a Moisés y a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, que la bendición, la forma en que quería él que le dieran la bendición al pueblo de Israel, era con estas frases. Y aquí, esta versión de la Biblia vuelve a utilizar la palabra gracia. La bendición, en ese entonces el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero hoy en día todos nosotros somos el pueblo de Dios. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor haga brillar su rostro sobre ti y muestre su gracia. El Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. El Señor los bendiga y les conceda su gracia. Y nos vemos el otro viernes para continuar con la segunda parte. Amén.